¿Se acuerdan entonces de la Ninja 300? Ese motor que tanto pudimos probar en las vías, ese motor que tanto pudimos probar en los autódromos. Ese motor está puesto en una moto de aventura de Kawasaki, Versys X300 ABS y Versys 300 Camo. Ese motor demostró definitivamente con los kilómetros que está hecho para todo y sobre todo su rudeza y lo fino. Esto es una moto de aventura, una moto de turismo, una moto de adventure, como lo quieras llamar. Una moto de aventura está conformada por varios elementos. Una cúpula, un tanque grande, una silla muy cómoda con una posición muy cómoda para largo viaje y sobre todo una parrilla o donde amarrar maletas o donde ponerle a esto maletas laterales. El turismo no es nuevo. El turismo lleva muchísimos años en el mundo del motociclismo. Viene con tradiciones incluso desde el Dakar, cuando esos pilotos corrían tantas horas sobre una motocicleta, entonces las manufactureras empiezan a adoptar comportamientos de ese tipo de nómadas, por así decirlo, y se lo empiezan a poner en una moto que te sirve para cualquier cosa. Esta moto te sirve para el uso diario en ciudad y te sirve para un fin de semana, darte largas escapadas con estos elementos. La diferencia de estas dos motos definitivamente es el ABS, que parece ser un ítem sencillo, pero esta es una moto que requiere muchísimo más detalles de producción, del cual Auteco hizo un esfuerzo muy grande en ingeniería para poderle dar gusto a la calidad de los japoneses. Versys quiere decir sistema versátil. Sistema de versátil porque es una motocicleta que le sirve a todo tipo de usuario. El usuario de uso diario y el usuario de viajes muy largos. En esta pequeña moto de turismo, o lo que yo considero moto mediana de turismo, muchas cosas están pasando en la rueda delantera. Es importante entonces que una moto que sirve para muchas cosas tiene que tener una rueda delantera mucho más grande que motos de calle. Por eso esta moto tiene RIN 19 adelante de radios que aguanta mucho más los maltratos de la vía. Esto es una llanta IRC Trail Winner, que a la vez es una llanta que sirve para el pavimento muy bien. Puedes voltear bastante rápido, es muy fácil de voltear en ella, pero si tomas un destapado lo podrás hacer de muy buena manera. Está dotada de un disco delantero de 290 milímetros, que eso lo hace un disco muy potente para frenar la moto cuando esté cargada con dos personas y con maletas al mismo tiempo. También encontramos un caliper delantero de doble pistón, marca Nissin, que a la vez es muy suficiente, genera muchísima potencia de frenado a la par con el disco que se los había contado. Barras delanteras muy robustas, con muchísimo recorrido. Esto lo vas a poder notar cuando vayas en la vía bastante rápido y haya algún tipo de bache en el camino, podrás ver que la moto lo absorbe demasiado bien. Esto es un motor bien interesante porque tiene bastantes elementos. Primero, es un motor paralelo de 2 cilindros, refrigerado por agua, inyección. Está acompañado en la parte delantera por un radiador y un ventilador que hacen muy buen trabajo de enfriamiento. Kawasaki es capaz de sacar los aires calientes para la parte inferior de la motocicleta y el piloto y su acompañante nunca van a sentir la temperatura de este motor. El motor a su vez tiene 2 cuerpos de inyección, que cada cuerpo de inyección tiene 2 mariposas de aceleración. Una de las mariposas está conectada directamente al acelerador y la segunda mariposa es una mariposa electrónica. ¿Eso qué hace? Eso lo que hace es que cuando aceleras la moto, la mariposa electrónica va a suavizar la entrega de la potencia para que tengas una conducción bastante suave, pero a su vez va a hacer que te ayude en la economía del motor. Es un motor que sube mucho de revoluciones, puede subir hasta 11.500, donde entrega su máxima potencia, que son 39 caballos de fuerza. Eso es lo que yo denomino un motor largo. Cuando yo quiero decir que un motor es largo, no quiere decir en medidas, quiere decir en el comportamiento. Lo puedes usar en la ciudad en bajas revoluciones, en un bajo rango de revoluciones para la economía y suavidad. Pero cuando vas a salir de carretera, cada cambio lo puedes subir hasta 11.500, 12.000 revoluciones sin que le pase absolutamente nada. Entonces, ¿qué pasa? Pareciera que es un motor que se acomoda
fácilmente a todo tipo de uso. Es una caja de 6 velocidades con una cosa que a mí me gusta muchísimo, que es el Neutral Positional Finder, que es el encontrador de la neutra. Cada vez que la motocicleta está detenida en un semáforo, de primera para arriba, inmediatamente entra en neutra. Pero una vez está en movimiento, la neutra nunca va a entrar, haciendo que sea muchísimo más seguro. Siempre me ha llamado la atención la suavidad del embrague de las Versys 300. Yo podría manipular este embrague con cualquiera de los dedos. Esto se debe a que las Versys 300 en ambas versiones están dotadas de un embrague que tiene varios nombres. Se llama Slipper Clutch, antirrebote o asistido deslizante. Como lo quieran llamar, es la misma función. Son dos capacidades, dos características, dos funciones aparte. Asistida y deslizante. Asistida quiere decir que la presión de los discos no depende de los resortes. Por eso el piloto no tiene que estripar unos resortes. Simplemente la presión de los discos va dependiendo de la presión que le ponga el mismo motor al acelerador. Los discos se apretan y esto evita que haya un deslizamiento entre los discos para pérdida de potencia. Cuando se llama deslizante o antirrebote o slipper clutch, quiere decir que cuando vienes muy rápido por una recta, vas a entrar a una curva, bajas 2 cambios, sueltas el embrague, hay una tendencia muy elevada de que la llanta trasera se bloquee por una fracción de segundo. Esto lo que hace es que haya una pérdida de tracción. Entonces los sistemas como los de las Versys deslizantes permiten que la llanta nunca se bloquee, por ende no hay pérdida de tracción, haciendo la moto mucho más suave, mucho más segura, o tampoco habrá lo que llaman el rebote. Una moto de turismo o de aventura tiene que cumplir con varios elementos para que realmente sea una moto de turismo. Es una moto donde vas a estar muchas horas en la conducción. Vamos a empezar de adelante para atrás. Es importante que la moto cuente con una cúpula. Esta cúpula lo que hace es que va a obligar a que el viento pase por encima de tu cabeza y pase por encima de tu casco. Cuando vas bastante rápido sobre la vía, tu casco no tendrá la presión del viento ni harán movimientos por la falta de aerodinámica. A su vez, hará que cuando llegues a tu destino estés muchísimo más descansado del camino. La autonomía en estas motos es bien importante. Ambas versiones tienen un tanque de 17 litros, que eso me da más o menos 4.5 galones. En una conducción normal, en una conducción sensata, esta moto puede estar dando entre 400 a 450 kilómetros de autonomía. Importante para llegar bastante lejos y no hacer la fuerza entre estación de gasolina y estación de gasolina. La silla tiene 2 niveles. La parte del piloto es de 845 milímetros al piso. Esto quiere decir que es una moto bastante baja para que el piloto con ambos pies toque el piso y se sienta muchísimo más seguro. El segundo nivel hará que el acompañante esté mirando siempre por encima de tus hombros para que tenga una conducción muchísimo más placentera. No me imagino un viaje largo sin tener donde amarrar cosas. La parrilla bastante moderna, bastante acorde al diseño de la moto, es bastante grande. Aquí fácilmente puedes amarrar unas maletas de 30 litros, 35 litros, o las personas que les gusta mucho tener maletas laterales, les queda bastante bien a la moto. En la parte trasera de la motocicleta vamos a encontrar que la Versys 300 viene dotada de un rin 17 de 17 pulgadas que le da muchísima estabilidad en la conducción de pavimento. Disco de 220 acompañado de una mordaza de 2 pistones, también tiene ABS en la parte trasera para aquellos que se están preguntando, y la suspensión trasera te da permiso para modificar la precarga. De esta manera tendrás más suavidad o más rigidez en el amortiguador trasero. Las Versys vienen con un tablero de indicación bastante completo. Vamos a darle una miradita a todos los detalles. Entonces resulta que aquí hay primero unos testigos, testigo de la neutra, testigo del indicador de motor. Esto se va a apagar una vez la moto esté andando. En la parte central tenemos un tacómetro. Noten que la parte roja sube bastante, es porque permite revolucionar bastante el motor sin entrar en una zona de peligro. En la parte central, y muy notorio, solicitado por muchos usuarios, está el indicador de las marchas. En este momento pues ahí está en neutra. Ahí vemos cómo trata de bajar a primera. El reloj, para mi gusto, es de las cosas que yo más estoy consultando siempre. En la parte inferior vemos un testigo de color rojo, que esto se va a apagar una vez el motor se ponga en movimiento, pero también es el indicador de la alta temperatura en caso de que llegara a subir bastante.
En la parte izquierda de la sección digital está un medidor de gasolina, un medidor de temperatura operativa del motor. Recuerden que esto es normal que suba bastante, desde que no se prenda no pasa nada. Velocidad, odómetro total, que se puede cambiar en esta parte para buscar lo que llaman el trip A, o sea, cuenta kilómetros parcial, en opción A y en opción B. En la parte abajo vemos el range, que quiere decir que es lo que falta por lo que te quedaría para rodar con esa gasolina. En este momento está en ceros porque es una motocicleta nueva y no vemos el número. Pasamos a la parte de consumo promedio de kilómetros por litro y también el consumo que lleva hasta el momento. Aventura, urbano, ir hasta el fin del mundo, volver, bajar a la Patagonia, cualquiera de esas cosas, cualquiera de esos usos, la Versys 300 lo puede hacer. Es una moto demasiado versátil, es una moto muy fina. Las motos Kawasaki, al ser una marca japonesa, definitivamente es una moto para muchísimos años. Es una moto con la que puedes viajar con toda la tranquilidad, que no te va a dejar tirado. Quiero invitarlos entonces a nuestras salas para que conozcan de cerca las Versys 300, puedan escoger entre la versión Camo y la versión ABS, cualquiera que se acomode más a su forma de uso. Es una moto para cualquier tipo de usuario, el usuario que viaja largo, viaja corto, o el uso diario, el usuario para ir a la oficina. Entonces, allá los espero.